Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 16º episodio de nuestra saga sobre la historia de la Copa Libertadores. Llegamos a la 15ª edición del torneo, la disputada en 1974, en la que Independiente buscaba su quinta corona continental. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo volvió a contar con 21 participantes nuevamente debido al retorno de Venezuela a la competición. En agosto de 1973, la Federación Mexicana de Fútbol volvió a solicitar el ingreso de los equipos de esa nación al torneo. Ello tuvo el agrado del presidente de la Conmebol, Teófilo Salinas, pero manifestando que debería pedir permiso a la CONCACAF, confederación a la que pertenece, y que se debería hablar de ello en la FIFA. La solicitud fue rechazada nuevamente. En diciembre de aquel año, el interventor de la Asociación del Fútbol Argentino, Baldomero Guigán, informó que esta edición disputaría su fase de grupos antes de iniciarse el Mundial de Alemania y que las semifinales y finales se darían después de la competencia germana. En efecto, la fase de grupos fue sorteada el 12 de enero de 1974 en Lima y sus partidos se jugaron del 5 de febrero al 19 de mayo. Arroyito vio el inicio del Grupo 1 con el duelo de campeones argentinos, Rosario Central ante el debutante Huracán, y que terminó con la agónica victoria del Canalla con gol de Eduardo Solari. 2 días después los chilenos se enfrentaron. Unión Española se adelantó ante el subcampeón Colo-Colo vía Alberto Villar. Lo igualó Mario Galindo y Rogelio Farías dio el triunfo a los de Luis Santibáñez tras un duelo duro, tenso y brusco. 3 días después el cuadro hispano recibió a Huracán y Antonio Arias le daba la ventaja. En el segundo tiempo Roque Balay, el penal de Carlos Babington y Eduardo Quiroga daban la victoria al equipo dirigido por César Luis Menotti. Los de Parque Patricios jugaron 2 días después ante Colo-Colo y sufrieron la desventaja vía Julio Crisosto. En la segunda parte el globo traccionó y triunfó merced a las anotaciones de Babington y de René Hausmann en el último minuto. Tocaba los viajes de Colo-Colo a Argentina y primero visitó a Rosario Central. Un doblete de Roberto Carril permitió al equipo dirigido por Carlos Timoteo Grigol llevarse el triunfo de local. 2 días después, el Cacique visitó el Tomás Adolfo Ducó para enfrentarse a Huracán. Un doblete de Babington dio la victoria al Globo en un encuentro que tuvo 3 expulsados en su disputa. Enseguida se daban las visitas de Rosario Central al Nacional de Santiago, y es que allí se enfrentó a la Unión Española y lo derrotó con el tanto de Aldo Boy al minuto 78, manteniéndose invicto. 2 días después el Canalla visitó a Colo-Colo y se adelantó vía Mario Killer. Lo empató Hugo Solís y en los últimos 10 minutos los goles de Mario Kempes y Solari certificaron el triunfo para Rosario Central y la eliminación del Cacique. El equipo de José Santos, sustituto de Luis Álamos, se despidió ante la Unión Española, que lo derrotó con tantos de Guillermo Yabar y su exjugador Sergio Ahumada para irse sin sumar punto alguno. En Parque Patricios, Huracán se enfrentó a Rosario Central y logró igualar de la tabla con el tanto de Abalay, que le dio el triunfo. Pavington y Killer fueron expulsados en la segunda parte, pero faltaban las visitas de la Unión Española Argentina. Primero fueron a Rosario para jugar ante Central. No obstante, un doblete de Kempes, el primero de penal, y los tantos de Solari y Roberto Cabral dejaban eliminado a los hispanos. No obstante, decidirían la suerte de Huracán al enfrentarse a ellos en el Ducó. El Globo no se mirando ante la presión y goleó con el triplete de Miguel Ángel Brindisi y doblete de Rubén Escarice. Ello forzó que se dispute un desempate, disputado una semana después en el estadio José Amalfitani, perteneciente a Vélez Sarsfield. Si bien Huracán no jugó bien el cotejo, goleó con los santos de Francisco Russo, Brindisi por duplicado y Omar La Rosa y se clasificaba a semifinales. El grupo 2 empezó con el choque rey entre Sao Paulo y Palmeiras en el Morumbi. Un doblete de Terto en el primer tiempo dio el triunfo al tricolor dirigido por el argentino José Poy en casa. 5 días después el Verdao inició su gira en Bolivia visitando a Jorge Wilstermann en el Félix Capriles de Cochabamba. Un conterráneo suyo llamado Milton Johanna dio la victoria al equipo aviador como local. A los 3 días el equipo de Osvaldo Brandao se midió del Deportivo Municipal en La Paz y logró la recuperación, ya que Fedato marcó el único gol del encuentro que permitió el triunfo para Palmeiras. Una semana después era el turno del Sao Paulo en Bolivia. Primero enfrentó a Wilstermann y su goleador Terto dio la victoria al tricolor paulista en un duelo donde prevaleció su técnica. No obstante, en su visita a La Paz, el equipo brasileño fue sorprendido por un penal ejecutado por Jorge Llado, que adelantó a Municipal. Pese a ello, el uruguayo Pedro Rocha marcó el empate. 4 días después se dio el enfrentamiento de bolivianos, que fue resuelto por un penal de Johanna que le daba a Wilstermann un importante triunfo ante el Deportivo Municipal de La Paz. A los 3 días se dio la revancha del choque rey en el Palestra Italia. Ronaldo dio la ventaja a Palmeiras, pero Mario
Braulio Madureira y Chicao le dieron una valiosa victoria a Sao Paulo de visita. Llegaban las visitas de Deportivo Municipal a Sao Paulo, previstas en principio para después del Mundial de Alemania. Primero enfrentó a Palmeiras, que lo venció con doblete de Seca y el gol de Dybala favorables al equipo de Brandão en casa. A los 2 días el equipo Guinda visitó el Sao Paulo, que se adelantó vía Nelsinho Baptista. Yada igualó y Terto aventajó al tricolor. No obstante, un doblete de Nicolás Linares aventajó a Municipal. Rocha le empató a 4 minutos del final y con ello Sao Paulo se clasificó a semifinales. En su última presentación el cuadro de Poi se enfrentó a Jorge Wilstermann como local y logró por 5-0 con triplete de Rocha y los tantos de Mirandiña y C. Carlos en la segunda parte. A los 3 días el cuadro aviador se despidió del torneo visitando a Palmeiras. Careca y Ney marcaron los goles del triunfo paulista. El partido final del grupo enfrentó a los bolivianos en La Paz. Municipal logró golear por 5-2 a Jorge Wilstermann gracias a los dobletes de Linares y Yado. Un empate a 0 entre Portuguesa y Valencia dio inicio al grupo 3 en el retorno de los venezolanos. 8 días después, Atlético Nacional recibió a Millonarios y se comió una goleada de local por los tantos de Héctor Céspedes, Willington Ortiz y Alejandro Brandt a favor de los embajadores. La segunda fecha tuvo las visitas de los colombianos a Venezuela. En Acarigua, Portuguesa sorprendió a Millonarios y con los goles del paraguayo Pedro Peralta y Reinaldo Lobizzuto logró el triunfo. En Valencia, el equipo local se adelantó con tanto de Allen Pinto frente a Atlético Nacional. En el segundo tiempo, José Córdoba y Hugo Londero dieron la victoria a los verdolagas de visita. 2 días después, la tercera jornada vio al subcampeón venezolano recibir a Millonarios, y se puso arriba con tanto del brasileño Ferreira. Brandt puso luego a la igualdad para el Ballet Azul. En Acarigua, Portuguesa y Atlético Nacional no se hicieron daño e igualaron su partido a 0. La rueda de vuelta inició en el Campín con el partido de los colombianos. Londero adelantaba a Nacional frente a Millonarios. No obstante, Brandt y el brasileño Valtinho demontaron y dieron el triunfo al equipo de Gabriel Ochoa Uribe. Mientras tanto, en Valencia, el cuadro local midió fuerzas con el debutante Portuguesa. El equipo rojinegro lo sorprendió y Peralta le dio la victoria. Las 2 últimas fechas se dieron en Colombia. Millonarios se midió a Portuguesa en el Campín y con doblete de Ortiz, el Ballet Azul tomaba el liderato del grupo con un triunfo ajustado. En Medellín, Atlético Nacional se metió a la pelea tras vencer por la mínima a Valencia. Abrió el marcador Londero. El brasileño Antonio Carlos lo empató y Teófilo Campas le daba la victoria al equipo del paraguayo César López Fretes de local. La fecha final tuvo al equipo de Carabobo visitando a Millonarios, que dependía de sí mismo. Pese a ello, el autogol de Julio Gaviria dio la ventaja a Valencia. No obstante, Gabriel Hernández y Hernán Villa dieron el pase a semifinales a Millonarios. Esto volvió inútil la goleada que le propinó Atlético Nacional a Portuguesa. Los tantos de Víctor Campas y Hernando Piñeros por duplicado permitieron la segunda plaza del grupo al verdolaga. El debutante Defensor Lima recibió a Sporting Cristal en el inicio del grupo 4 en el Estadio Nacional de Lima. Los carasucias vencieron con los tantos de José Fernández y Héctor Bailetti. En el Atahualpa de Quito, el Nacional se midió ante el otro debutante del grupo, la Universidad Católica. Patricio Peña Herrera y Fabián Paz y Miño dieron la victoria para los puros criollos. Llegó el turno de las visitas de Defensor Lima a Quito. Primero se enfrentó con la Universidad Católica y cayó con el tanto del paraguayo Jesús Villalba para los dirigidos por Alberto Spencer. 3 días después, el campeón peruano igualó a 0 con el Nacional en el Estadio Atahualpa. El mismo resultado se replicó en el duelo que midió la Católica de Quito con Sporting Cristal. Los limenses visitaron después al Nacional y se llevaron 3 goles de su visita a Quito, merced al doblete de Ítalo Estupiñán y un penal de Marcelo Cabezas. El campeón ecuatoriano inició las revanchas empatando 5 goles ante la Universidad Católica. En Lima, Sporting Cristal fue sorprendido por Defensor Lima. Los tantos de Pedro González y Bailetti le dieron vida al equipo del uruguayo Roque Máspoli, que se posicionaba en el segundo puesto. Ello previo a las visitas del líder del Nacional a Lima. Primero se midió a Cristal, que se adelantó vía Reinaldo Jaime. No obstante, Paz y Miño y Estupiñán por duplicado consolidaban la punta para los puros criollos previo a un duelo clave. Una semana después el Nacional se medía con Defensor Lima. Bailetti y Jerónimo Barbadillo dieron la ventaja al equipo de Breña. Paz y Miño descontó, pero no alcanzó. Los carasucias estaban a un punto de los puros criollos en la tabla. No obstante, faltaban las visitas de la Universidad Católica, que eran decisivas. Sporting Cristal fue su primer oponente, se adelantó a través de Jaime y Augusto Palacios. Luis Mantilla descontó, pero el Chartoley quedaba eliminado. Pese a ello, era el juez del grupo, ya que su siguiente rival era Defensor Lima, que defendía de sí mismo. El encuentro se resolvió a través de un penal ejecutado por Eduardo Stucchi, que le permitió al campeón peruano clasificarse a las semifinales.
El grupo 5 fue el denominado Grupo de la Muerte y comenzó con el clásico paraguayo. Hugo Talavera le dio la victoria a Cerro Porteño ante Olimpia en el renombrado Estadio Defensores del Chaco. Al día siguiente se disputó el clásico del fútbol uruguayo en el tradicional Centenario. Rubén Corvo permitió a Peñarol llevarse el triunfo ante Nacional tras anotar a la media hora de juego. Las visitas paraguayas a Montevideo iniciaron con la igualdad a 0 entre Peñarol y Olimpia. La segunda fecha continuó con Nacional ante Cerro Porteño y Luis Cubilla adelantó al bolso, lo igualó Talavera y Pedro Vareiro dio el triunfo al equipo azulgrana dirigido por Salvador Breglia. La tercera jornada tuvo a Nacional frente a Olimpia. Osvaldo Aquino adelantó al decano. A la media hora, el argentino Luis Artime igualó para el equipo de Washington Echamendi en casa. Al día siguiente, Peñarol superó por la mínima diferencia a Cerro Porteño con gol de penal de Fernando Morena y ello lo posicionaba como líder. Las revanchas iniciaron con los clásicos locales y con ello Nacional se vengó de Peñarol al vencerle con las rotaciones de Walter Mantegazza y Carlos Rodríguez en el último minuto. A la par, Olimpia y Cerro Porteño repartieron puntos ya que empataron a 1 con tantos de Jorge Insfrán y Silverio Troche, que dejaba a Cerro como líder junto a Peñarol. Llegaban en cambio las visitas uruguayas a Paraguay. Olimpia recibió a Peñarol y pudo tener ventaja de no tapar Walter Corvo un penal a Américo Godoy. Los que sí marcaron fueron el argentino Daniel Quevedo y Morena para el triunfo del Manja. Luego Cerro Porteño enfrentó a Nacional que tomó ventaja vía Rodríguez y Jorge Techera. No obstante el ciclón de Barrio Obrero reaccionó y logró igualar vía Julio Díaz y Eustacio Saracho. Los eliminados Olimpia y Nacional se despidieron enfrentándose en su último duelo. El equipo del uruguayo Roberto Escarone consiguió ganar con los goles del boliviano Luis Bastidas e Insfrán. 3 días después Cerro Porteño y Peñarol se medían con la mira en el pase a las semifinales. La segunda mitad tuvo las emociones del partido. Carlos Báez adelantaba al ciclón que lograba su meta ya que solo le servía ganar. 10 minutos después Morena lo empató y así pasaba el Carbonero. Las semifinales se sortearon el 10 de agosto de 1974 en Lima, luego de no darse un acuerdo entre los delegados de los participantes para la conformación de los grupos. Un ejemplo de ello es que Defensor Lima quería medirse Independiente y Huracán por temas económicos, pese al riesgo que conllevaba hacerlo en lo deportivo. Previo a ello, los dos argentinos amenazaron con retirarse del torneo si no se daba la denuncia de José Peña Suárez como primer presidente de la Conmebol. Los encuentros se disputaron del 4 de septiembre al 2 de octubre de 1974. El primer grupo semifinal empezó en Parque Patricios, con el local Huracán frente al bicampeón Independiente. Ricardo Bocchini adelantó al equipo de Avellaneda y le igualó a Brindisi, luego que fueran expulsados Babington y Rubén Calván. El Globo visitaría por la segunda fecha a Peñarol en el Centenario y tomó ventaja con el gol de la Rosa. Juan Ramón Silva lo empató y Corvo evitó la victoria de Huracán al taparle un penal a Roberto Gramajo a 15 minutos del final. Una semana después, el Carbonero de Hugo Bañulo recibió a Independiente que sacó ventaja con tanto de Daniel Bertoni. Eduardo Comiso anotó un autogol para empatar el encuentro y el doblete de Agustín Balbuena permitía al rojo posicional ser el líder. Y para variar recibía a Huracán en su estadio. Bertoni marcó un doblete para adelantar a los Diablos Rojos de Avellaneda. Hugo Sayorato dio la goleada a favor de Independiente en casa. No obstante, llegaba el turno de Peñarol de ir a Argentina. Primera fue el Tomás Adolfo Ducó, donde goleó a Huracán gracias al triplete que convirtió Morena en el segundo tiempo. Ello puso al Carbonero a 2 puntos del líder de grupo Independiente, a quien tenía que vencer en la doble visera para forzar un desempate. Bertoni abrió la cuenta y Morena igualó. Esto bastó al equipo de Roberto Ferreiro para ser nuevamente finalista. Millonarios y Sao Paulo empezaron el segundo grupo semifinal igualando sin goles en Bogotá. 3 días después el tricolor viajó a Lima para enfrentar a Defensor. Parañós y Francisco González fueron expulsados antes que Mirandiña anote para el triunfo de Sao Paulo como visitante. La tercera jornada vio a las caras sucias ir al Campín de Bogotá para enfrentar a Millonarios. En la segunda mitad de tanto de Jaime Rodríguez permitió al equipo azul triunfar. Ambos acabaron con 10 jugadores. La revancha entre ambos se dio 9 días después en Lima. Brandt adelantó a los de Ochoa y lo igualó Guillermo La Rosa. Pese a ello, llegó el triplete del argentino Eduardo Maglioni que permitía a Millonarios tomar el liderato del grupo. 3 días después, los embajadores fueron a Brasil para medirse ante Sao Paulo en el Morumbi. El equipo de Poi demostró su superioridad y lo goleó con los tantos de Rocha, Terto por duplicado y Piau para igualarlo en la punta del grupo. No obstante, el tricolor tuvo la ventaja de que le faltaba recibir a Defensor Lima. Ello se dio nuevamente en su Morumbi y los goles de Tertio, Piau, Silva y Mirandiña permitieron a Sao Paulo clasificarse a la gran final del certamen.
Las finales entre Independiente y Sao Paulo fueron programadas para disputarse el 12 y 16 de octubre de 1974. El partido de ida se disputó en el Pacaembu, ya que Sao Paulo decidió mudar su localía. El arbitraje fue del peruano Edison Pérez. Sayorata abrió el marcador para el Rojo de Avellaneda al minuto 28. En el segundo tiempo, los Santos de Rocha y Mirandiña daban al tricolor una merecida victoria en Brasil, pese a que Independiente no fue netamente superado. 4 días después, la doble visera albergó el duelo de vuelta con el arbitraje del uruguayo Ramón Barreto. Su inicio se dio con precauciones por 20 minutos, luego se dio la presión de Independiente que permitió luego a Pochini abrir el marcador. Ante ello, Sao Paulo cambió de esquema y provocó muchos errores defensivos. Iniciado el segundo tiempo, Balbuena hizo el segundo gol rojo. Ello hizo que el equipo de Poi fuera al ataque, pero el resorte de sus jugadas se notó y ello hizo que los Diablos Rojos controlen el balón con fluidez y seguridad. Sobre el final, Terto y Sayorato fueron expulsados. La victoria final permitió a Independiente forzar el partido de desempate y además sacó ventaja en la diferencia de goles. Este replay se programó 3 días después de la vuelta, el 19 de octubre, y se eligió de escenario el Estadio Nacional de Santiago, con el arbitraje del peruano César Orozco. El encuentro tuvo Independiente cediendo la iniciativa a favor de su rival que controló el balón, aunque ello no significó riesgos en las llegadas paulistas. El rojo se mostró conservador y apeló a la ley del fuera de juego. En un tiro de esquina, un brazo del uruguayo Pablo Forlán provocó que el árbitro cobre penal superada la media hora de juego. Su compatriota Ricardo Pavoni disparó y abrió el marcador. Ello motivó que el rojo tuviera peligrosas réplicas ante la desesperación paulista de conseguir el triunfo. Esto hizo que Sao Paulo se lanzara al ataque y los de Ferreiro jugaron a la defensiva. En la segunda mitad Carlos tuvo el empate, pero Carlos Gay le tapó el penal que ejecutó. Ello bastó y así terminaba el encuentro. Independiente ganaba por quinta vez el máximo certamen de clubes sudamericanos, tercera de forma seguida, y de forma definitiva se llevaba el segundo trofeo oficial del certamen. En el duelo final Independiente no jugó bien, pero fue inteligente y justo en el trámite del encuentro y actuó con decisión al tener el balón. Los Diablos Rojos también tenían de figuras a Francisco Sá, Miguel Ángel Raimundo, Alejandro Semenewix, Luis Quiribet, Miguel Ángel López y otros más. A nivel local, Independiente fue quinto en el grupo B del Metropolitano a 4 puntos del campeón Newell's Old Boys. En el torneo nacional terminó quinto en la liguilla final del certamen a 5 puntos del campeón San Lorenzo. A nivel internacional, Independiente disputó la Copa Interamericana ante el Municipal de Guatemala, al que superó por penales tras vencerse mutuamente por la mínima diferencia en la nación centroamericana. En marzo de 1975, Independiente disputó la Copa Intercontinental ante el subcampeón europeo Atlético de Madrid. El cuadro español ocupó el lugar del campeón Bayern Múnich, que en principio denunció por razones de calendario, pero luego aceptó jugar el Steck-Potejo a un solo duelo. No obstante, los pedidos económicos del Rojo provocaron su denuncia definitiva. El Rojo ganó la ida en Avellaneda, pero en Madrid perdió 2-0 y el título por consiguiente. Independiente se alistaba a ir por su sexto título continental, pero Newell's y otros grandes aspiraban a quitárselo, pero todo ello te lo contaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.